Después de derrocar a la monarquía de los Románov, Rusia emergió de una guerra civil en 1921 como la recién formada Unión Soviética. El primer estado marxista-comunista del mundo se convertiría en una de las naciones más grandes y poderosas del planeta, ocupando casi una sexta parte de la superficie terrestre de la Tierra. Como se sabe, la Unión Soviética tuvo sus orígenes en la Revolución Rusa de 1917, donde los revolucionarios izquierdistas radicales derrocaron al zar Nicolás II y pusieron fin a los siglos de gobierno de la dinastía Románov. Una larga y sangrienta guerra civil siguió a esta revolución. El Ejército Rojo, respaldado por el gobierno bolchevique, derrotó finalmente al Ejército Blanco, que representó a un gran grupo de fuerzas aliadas, incluyendo monárquicos, capitalistas y partidarios de otras formas de socialismo. Finalmente, el 28 de diciembre de 1922, en una conferencia de delegaciones plenipotenciarias entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas de Transcaucasia, que comprendían a los países de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se aprobó el Tratado de Creación de la URSS, formándose así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sumado a esto, se unificaron también las repúblicas soviéticas ya existentes creadas tras la Revolución Rusa y durante la posterior Guerra Civil. En su apogeo, la URSS crecería hasta contener 15 repúblicas, y ese es el tema que nos concierne hoy día, en el que veremos sobre todos los países que una vez comprendieron a la ya extinta Unión Soviética. Antes de empezar, considero adecuado conocer cómo es que se establecieron estas diferentes repúblicas, si después de todo, la mayoría de estos territorios se encontraban dentro de los límites del antiguo Imperio ruso. La respuesta la encontramos en que las repúblicas de la Unión Soviética nacieron como una especie de protoestados establecidos a raíz de una base étnica de todos los territorios que comprendía. Una vez establecida la URSS, el gobierno bolchevique comenzó un proceso llamado como delimitación nacional y construcción de la nación. Este proyecto intentó construir naciones a partir de los numerosos grupos étnicos que comprendía la Unión. Pero definir una nación o un grupo étnico con conciencia política era en sí mismo un tema complicado. No solo las diversidades culturales, lingüísticas, religiosas y tribales dificultaron el proceso, sino que también la falta de conciencia política sobre el origen étnico entre la población fue un obstáculo importante para este proceso. A continuación, veremos un resumen de las 15 repúblicas que comprendieron a la Unión Soviética. Con casi 30.000 kilómetros cuadrados, la República de Armenia era comúnmente conocida como la Armenia Soviética durante el tiempo de la URSS. El país ya se encontraba entre las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética en diciembre de 1922. La Armenia Soviética se creó en 1920, en un momento en que los soviéticos tomaron el control de la efímera Primera República de Armenia. Los armenios disfrutaron de un periodo de relativa estabilidad bajo el gobierno soviético. Recibieron medicinas, alimentos y otras provisiones de Moscú, y el gobierno comunista demostró ser un bálsamo calmante en contraste con los turbulentos años finales del Imperio Otomano. Durante la década de 1980, los armenios desarrollaron tensiones con Azerbaiyán a causa del territorio autónomo de Nagorno-Karabaj, una región de mayoría armenia, pero perteneciente a Azerbaiyán. Tras la declaración de su soberanía, el país pasó a llamarse República de Armenia el 23 de agosto de 1990, pero siguió siendo parte de la Unión Soviética hasta el 21 de septiembre de 1991, cuando el país fue oficialmente proclamado como un estado independiente. Desde aquella independencia, Armenia ha experimentado un importante grado de desarrollo. Conocida oficialmente como República Socialista Soviética de Moldavia, fue establecida en 1940. Para ser exactos, la Moldavia soviética se creó el 2 de agosto de 1940, a partir de la anexión soviética de una región de Rumania que era conocida como Besarabia. Moldavia fue declarada un estado soberano el 23 de junio de 1990, pero fue conocida oficialmente como República Soviética hasta el 23 de mayo del 91, cuando pasó a llamarse República de Moldavia. Tras su independencia, el país se vio afectado por una guerra civil, conocida como la Guerra Civil de Transnistria. Estonia es uno de los 3 estados bálticos en el noroeste de Europa. Durante la era soviética fue conocida como República Socialista Soviética de Estonia. Inicialmente, la Estonia soviética se formó como resultado de la invasión de las tropas soviéticas el 17 de junio de 1940.
No obstante, y en un intento por salvaguardar su independencia, el país ofreció el establecimiento de un gobierno títere respaldado por la Unión Soviética, pero finalmente Estonia se incorporó definitivamente a la URSS el 9 de agosto de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich ocupó el territorio entre 1941 y 1944, siendo uno de los países que más voluntarios ofreció a las tropas alemanas para combatir a los soviéticos. Después de volver a ocupar Estonia a mediados de 1944, los soviéticos implementaron un programa de sovietización que se logró a través de la industrialización a gran escala, en vez de los ataques abiertos a la cultura, la religión o la libertad de expresión. El 8 de mayo de 1990, la Estonia soviética pasó a llamarse República de Estonia, y su independencia fue reconocida por la URSS el 6 de septiembre de 1991. La República de Letonia es otro estado báltico ubicado en el noreste de Europa. La Letonia soviética se estableció durante la Segunda Guerra Mundial, el 21 de julio de 1940, en un primer momento como un estado títere. Sin embargo, tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos se negaron a reconocer la anexión sobreviniente de Letonia a la URSS el 5 de agosto de 1940. De igual manera que Estonia, Letonia fue ocupada por la Wehrmacht desde 1941 hasta 1945. Letonia fue uno de los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial, ya que se estima que la población disminuyó de 500.000 a 300.000 personas. La guerra también dañó gravemente la economía, a causa de que muchas ciudades históricas fueron destruidas, así como la industria y la infraestructura. Tras la desaparición de la Unión Soviética, el país recuperó su nombre oficial como la República de Letonia y alcanzó su plena independencia el 21 de agosto de 1991, siendo reconocida plenamente como un estado independiente el 6 de septiembre del mismo año por la Unión Soviética. Los objetivos principales del país en la era post-soviética fueron unirse a la Unión Europea y a la OTAN. La República de Lituania es el tercero de estos estados bálticos. Durante la Primera Guerra Mundial, Lituania estuvo ocupada por Alemania, pero tras el fin de la guerra declaró su independencia en febrero de 1918. Justamente entre 1918 y 1921, el país libró una guerra contra la recién proclamada República de Polonia, que había intentado anexionarse al Estado lituano. Esta guerra se saldó con la pérdida del 20% del territorio lituano, con la capital Vilna incluida, por lo que la nueva capital lituana se trasladó provisionalmente a Kaunas. Después de firmarse el pacto secreto de Ribbentrop-Molotov, el Ejército Rojo invadió Polonia Oriental, y Vilna fue ocupada por los soviéticos el 19 de septiembre de 1939. Al principio, los soviéticos intentaron convertir a Vilna en la capital de Bielorrusia, pero encontraron que era más oportuno devolvérsela al gobierno lituano, que la reclamaba a cambio de permitir a las tropas soviéticas que permanecieran en el país. Esta oferta, presentada como un pacto de amistad entre los dos países, tenía como fin ayudar a los comunistas lituanos a ganar popularidad. Pero en junio de 1940, cuando la transferencia de la capital aún no se había completado, Lituania fue ocupada totalmente por los soviéticos, instaurando un gobierno comunista. El país existió como República de la Unión Soviética de 1940 a 1990. De igual forma que los otros estados bálticos, el ejército alemán ocupó el país entre 1941 y 1944, pero la Unión Soviética lo volvió a ocupar durante los siguientes 50 años. La Lituania soviética se declaró finalmente un estado soberano el 18 de mayo de 1989, y a pesar de que las autoridades de la Unión Soviética declararon que la acción era ilegal, el país fue restablecido y declarado una nación independiente. Durante sus primeros 15 años de autonomía, Lituania ha avanzado en la recuperación de su cultura, desde la lengua hasta la reconstrucción de bibliotecas, museos, iglesias y castillos abandonados por los soviéticos. La República de Georgia se encuentra en la encrucijada de Europa Oriental y Asia Occidental. Anteriormente conocida como Georgia Soviética, la región cubre un área de casi 70.000 km². Además, fue una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. El gobierno soviético forzó a Georgia a ceder varias provincias georgianas históricas a Turquía, Azerbaiyán, Armenia y a la misma Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 700.000 georgianos lucharon en las filas del Ejército Rojo. Como sabemos, después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev se convirtió en el líder de la Unión Soviética, implementando su política de desestalinización. Dicha política no se manifestó de manera más pública y violenta que en la misma Georgia,
donde en 1956 estallaron disturbios por el famoso discurso de Khrushchev en el que habla abierta y críticamente sobre Stalin y a su culto reverencial, que causó la muerte de casi 100 estudiantes en la capital georgiana. A lo largo del resto del periodo soviético, la economía de Georgia siguió creciendo y experimentando una mejora significativa, aunque cada vez mostró más una flagrante corrupción y alineación del gobierno por parte de la gente. El 18 de noviembre de 1989, el territorio declaró su independencia de la Unión Soviética y el 14 de noviembre del 90 pasó a llamarse República de Georgia. Tras su independencia, el país luchó con la crisis económica y civil durante la mayor parte de los años 90. Además, en el año 2008, Georgia libró la llamada Guerra de Osetia del Sur contra las repúblicas prorrusas de Osetia del Sur y Abjasia, apoyadas por la misma Rusia. La República de Azerbaiyán es un país ubicado en la encrucijada del sudeste de Europa y el suroeste de Asia. Después del colapso del Imperio ruso durante la Primera Guerra Mundial, Azerbaiyán, Armenia y Georgia formaron la efímera República Democrática Federal de Transcaucasia. Cuando ésta se disolvió en mayo de 1918, Azerbaiyán declaró su independencia como la República Democrática de Azerbaiyán, siendo la primera república parlamentaria moderna en el mundo islámico. Para marzo de 1920, la expansión de la Unión Soviética comenzó a ser una amenaza para Bakú. Lenin dijo que la ocupación de Azerbaiyán estaba justificada, ya que la URSS no podría sobrevivir sin su petróleo. Tras únicamente 23 meses de vida independiente, el país fue invadido por los bolcheviques, que instauraron la República Socialista Soviética de Azerbaiyán el 28 de abril de 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial, Azerbaiyán jugó un papel crucial en la estrategia energética de la URSS, ya que la mayor parte del petróleo utilizado provenía de Bakú. Durante la época de la Guerra Fría, miles de inmigrantes rusos y armenios llegaron a Azerbaiyán a raíz de la prosperidad económica del país. El 19 de noviembre de 1990, el país cambió su nombre a República de Azerbaiyán, pero permaneció en la Unión Soviética hasta su plena independencia al año siguiente, en 1991. Tras ello, Azerbaiyán se convirtió en un Estado miembro del Movimiento de Países No Alineados y fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos el 9 de mayo de 2006. Tayikistán es un país montañoso sin litoral situado en Asia Central. Después de la caída del zarismo, se desató una verdadera guerra civil en la misma Asia Central. En lo que se conoce como la revuelta de los Basmachi, las guerrillas tayikas se enfrentaron contra los ejércitos bolcheviques en un intento fallido de mantener su independencia. Los bolcheviques permanecieron allí después de una guerra de 4 años, en la que mezquitas y aldeas fueron quemadas y la población fuertemente reprimida. La Tayikistán soviética existió entre 1929 y 1991. En un principio, Tayikistán fue creada como parte de Uzbekistán, pero en 1929 se convirtió en una república separada. Desde 1927 hasta 1934, la agricultura colectiva y la expansión acelerada de la producción de algodón tuvieron lugar en el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 260.000 ciudadanos tayikos lucharon contra Alemania, Finlandia y Japón. Después de la guerra, los diferentes gobiernos soviéticos hicieron intentos para expandir aún más la agricultura y la industria de Tayikistán, pero finalmente el territorio pasó a llamarse República de Tayikistán el 31 de agosto de 1991 y declaró su independencia el 9 de septiembre de ese año, pero tras ella el país cayó en una guerra civil con diferentes facciones. Con casi 200.000 kilómetros cuadrados, Kirguistán es un país montañoso y sin salida al mar. Inicialmente, la Unión Soviética había establecido su poder en la región en 1919, pero la Kirguistán soviética se estableció recién el 5 de diciembre de 1936. Durante la era soviética, Kirguistán se desarrolló considerablemente en la vida cultural, educativa y social. La alfabetización mejoró mucho y se introdujo un lenguaje literario estándar al imponer el ruso a la población. El desarrollo económico también fue notable. Muchos aspectos de la cultura nacional kirguisa se conservaron a pesar de la supresión de la actividad nacionalista de Stalin. En diciembre de 1990, el nombre del territorio se cambió a República de Kirguistán. Para el 25 de febrero de 1991, Kirguistán alcanzó la independencia total y el 5 de mayo de 1993 el nombre cambió a la República Kirguisa. Tras su independencia, el país se unió a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas. A lo largo de la mayor parte del nuevo milenio, Kirguistán ha sufrido una inmensa inestabilidad política.
En marzo de 1918, Bielorrusia había declarado su independencia, pero al poco tiempo de culminar la Primera Guerra Mundial, la nueva república cayó bajo la influencia de los bolcheviques y en 1919 se estableció la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Pero al poco tiempo surgió la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa, que causó el conflicto entre la Unión Soviética y Polonia. Finalmente, las tierras de Bielorrusia se dividieron entre Polonia y la URSS después de la Guerra Polaco-Soviética, y la Bielorrusia soviética fue recreada, convirtiéndose en miembro fundador de la Unión. Entre los años 20 y 30, la Unión Soviética introdujo políticas económicas y agrícolas en el territorio, que resultaron en represión política y hambruna. En 1939, la región oeste de Bielorrusia, que pertenecía a Polonia, fue anexada nuevamente por los soviéticos según lo establecido en el Pacto Ribbentrop-Molotov. Estadísticamente, Bielorrusia fue la república soviética más castigada en la guerra, y es ahí también donde ocurriría la futura Operación Bagration. La reconstrucción de la posguerra se inició rápidamente, y durante este tiempo, Bielorrusia se convirtió en un importante centro de fabricación en la región occidental de la URSS, aumentando los puestos de trabajo, lo que provocó la llegada de rusos étnicos al país. El hecho más notorio durante la Guerra Fría ocurriría en junio de 1988, donde cerca de Minsk se descubrieron unas fosas comunes que contenían unos 250.000 cuerpos de víctimas ejecutadas por la NKVD durante la Gran Purga de Stalin. Algunos nacionalistas consideraron que este descubrimiento era la prueba de que el gobierno soviético trató de borrar a la cultura bielorrusa, hecho que ocasionó que los bielorrusos poco a poco buscaran separarse de la Unión Soviética, y 2 años más tarde el país se declaró soberano e independiente el 27 de julio de 1990. La República de Uzbekistán es uno de los países sin salida al mar ubicado en Asia Central. La Uzbekistán soviética se estableció el 27 de octubre de 1924. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1,5 millones de uzbecos se enlistaron en el Ejército Rojo, aunque hubo también un buen número de estos que combatieron en el lado alemán. Uzbekistán se proclamó un estado soberano el 20 de junio de 1990 y declaró su independencia el 31 de agosto del año siguiente. En la actualidad, Uzbekistán tiene la segunda tasa más alta de esclavitud moderna en el mundo, con un 3,97%. Anteriormente conocido como Turkmenia, cubre un área de 488.000 km². Turkmenistán se anexó al Imperio Ruso y luego se estableció como una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética en 1924. Bajo la era del gobierno comunista, se reorganizó las prácticas agrícolas, destruyendo así el estilo de vida nómada en el país, mientras que la vida política fue controlada por Moscú. El país declaró su soberanía en 1990, pero apenas se encontraba listo para la independencia, por lo tanto, optó por preservar a la URSS. Pero el 27 de octubre de 1991, el país finalmente declaró su independencia de la Unión Soviética. Tras ello, Turkmenistán se ha mantenido en una posición neutral con respecto a la mayoría de los asuntos internacionales. Como dije al principio, Ucrania se encontraba entre las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, pero fue uno de los estados que más resistencia opuso ante la anexión a la URSS. Desde finales de la década de 1920, Ucrania se vio envuelta en la industrialización soviética, y en la década siguiente la producción industrial de la república se cuadruplicó. No obstante, la industrialización tuvo un costo alto para los campesinos, que eran demográficamente la columna vertebral de la nación ucraniana. Para satisfacer la demanda de alimentos cada vez mayor y para financiar la industrialización, Stalin instituyó un programa de colectivización, mediante el cual el Estado expropiaba las tierras y el ganado de los campesinos y las agrupaba en granjas colectivas, haciendo cumplir esta política por medio del ejército y la NKVD. Entre 1932 y 1933, varios millones murieron a causa de una hambruna provocada por esta política, conocida como Holodomor. Durante el Plan Quinquenal de 1946, casi el 20% del presupuesto de la Unión Soviética fue invertido en Ucrania. Como resultado, la fuerza de trabajo ucraniana aumentó, mientras que la producción industrial creció de igual manera, convirtiendo a la Ucrania soviética en líder europeo en la producción industrial. Pero el acontecimiento que más resalta en la historia de la Ucrania soviética ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor de la central nuclear de Chernóbil estalló, provocando el peor accidente de un reactor nuclear en la historia.
Tras este hecho, se construyó una nueva ciudad fuera de la zona de exclusión, llamada Slavutich. Luego de la disolución de la URSS, Ucrania y su nueva constitución fueron aprobadas el 28 de junio de 1996. Después de la independencia, el país ha conservado su asiento en la ONU y continúa presentando denuncias en tribunales internacionales contra la Federación de Rusia, con la esperanza de recuperar su cuota de propiedad extranjera. La República de Kazajistán es el país sin acceso al mar más grande del mundo, con una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Aunque hubo un pequeño periodo de autonomía durante el tumultuoso lapso siguiente a la caída del Imperio ruso, muchos alzamientos fueron brutalmente reprimidos, y finalmente los kazajos sucumbieron al dominio soviético. La Kazajistán soviética se estableció en 1920, convirtiéndose en una república autónoma dentro de la Unión Soviética, pero en 1936 pasó a ser reconocida simplemente como república. Durante la disolución, el país fue el último miembro de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética en declarar su independencia, proclamada el 16 de diciembre de 1991. Con poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados, la Federación Rusa es el país más grande del mundo, encontrándose en la zona de Eurasia. Rusia fue el miembro más grande de la Unión Soviética, con más de la mitad de la población total de la URSS. La Rusia soviética dominó la Unión Soviética durante toda su historia, que duró 69 años. Antes de 1991, la economía soviética era la segunda más grande del mundo, que luego fue afectada significativamente por la inflación económica. La Unión Soviética estaba experimentando una agitación política y económica en 1991, lo que llevó a las demás repúblicas soviéticas a desafiliarse de la Unión. Después de la disolución total de la URSS el 25 de diciembre de 1991, Rusia sufrió una crisis económica que llevó a altas tasas de mortalidad, bajas tasas de natalidad y al colapso de los servicios sociales. Mientras tanto, millones de rusos se vieron afectados por la pobreza. Los delitos, la corrupción extrema, las bandas criminales y la anarquía caracterizaron los años 90 en la Rusia postsoviética. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.